lugar estaba tela de araña, mucha suciedad, mucha tierra de muchos meses. El trabajo justamente por el cual se encuentra el material es porque estaban solicitando que abran las bauleras para derratizar. Y como nadie respondió, bueno, decidieron abrirlo. Cuando abrieron encontraron que estaba lleno de papeles, entonces se llama al Departamento Histórico de la Fuerza Aérea y hicieron un relevamiento. Entonces cuando vieron que era 7683 dijeron no se puede romper nada, tiene valor histórico y judicial. Las juntas militares desde 1976 crearon un organismo para que elabore las listas negras. Así nació el equipo compatibilizador Interfuerzas, ESI, integrado por representantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, la Secretaría de Información Pública, SIP, y de las 3 Fuerzas Armadas. Las listas contenían los siguientes datos: el número de documento, la profesión y la fecha en que fue tratado por el ESI su situación de peligrosidad o afinidad al comunismo. La propuesta de ADEBA, Asociación de Bancos Argentinos, está contenida en un documento voluminoso que el sector presentó a los represores en 1978 para hacer un aporte, según sus propias palabras, a las líneas ideológicas y políticas del gobierno de facto. Una vez consultada la jerarquía castrense, la Junta Militar va en busca del consenso más importante para ellos, la Iglesia. Resulta indispensable para una repercusión medianamente positiva que la jerarquía eclesiástica comparte, por lo menos en lo sustancial, el contenido del documento, para lo cual se impone previamente un contacto fluido para su análisis y consideración. El encargado de reformular párrafos y sugerir algunos agregados al documento final fue el arzobispo de Córdoba, cardenal Raúl Primatesta, aunque en una línea del Delta 2, el documento que va tomando forma para ser presentado en sociedad, destacan que el texto cuenta con la aprobación de los monseñores Calabrese y Laguna. La dictadura lo etiquetó como guerra contra la subversión económica. Llamó operación comercial el traspaso de empresas bajo torturas en centros clandestinos. Para realizar estas prácticas, montó un sistema vestido de legalidad. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a todos. Esta es una edición especial de Visión 7, elaborado por todo el equipo de trabajo, los periodistas del noticiero del canal. Estamos en vivo para todo el país para develar algunas incógnitas. Tenemos material absolutamente exclusivo respecto de los archivos secretos de la dictadura. Hola Cecilia, el saludo para toda la Argentina. Estamos, créanos, profundamente conmovidos por el material que en minutos estaremos compartiendo con todo el país. Por primera vez en la televisión argentina le estaremos mostrando los detalles de los archivos secretos de la dictadura. Un material que hace minutos terminó de editarse. Son varios capítulos de esta edición especial de Visión 7. Durante 1 hora y media estaremos analizando y compartiendo testimonios e imágenes y datos, bueno, nunca revelados en televisión. En minutos, toda esta información. Ahora, vieron ustedes que en la apertura había un resumen donde se hablaba de la complicidad civil de algunos bancos, de algunas empresas. Tampoco hay que olvidarse de la confección de las listas negras que condenaron a tantos compatriotas, artistas, periodistas, trabajadores o a la falta de trabajo o al exilio. Archivos secretos de la dictadura militar. ¿Dónde fueron hallados? En el edificio Cóndor. Allí representantes del Ministerio de Defensa llegaron hasta ese lugar. Le explicamos en este primer informe la ruta de cómo se llegó a estos archivos.
lugar estaba tela de araña, mucha suciedad, mucha tierra de muchos meses, y como es un lugar que está en un subsuelo, cuando llueve mucho se inunda a unos centímetros, entonces el papel iba absorbiendo ese agua, entonces bueno, las condiciones eran bastante malas. Es un lugar donde evidentemente durante mucho tiempo no entró nadie. Tiene muchísimo olor a humedad, a papel, cartón y madera mojada, y con mezcla a veneno. El trabajo justamente por el cual se encuentra el material es porque estaban solicitando que abran las bauleras para desratizar. Y entonces, y para limpiar cada una de las bauleras. Como nadie contestó el llamado de quién era el dueño de esta baulera, esperaron un mes y como nadie respondió, bueno, decidieron abrirlo. Cuando abrieron encontraron que estaba lleno de papeles, entonces las personas que iban a hacer la limpieza no sabían si esos papeles, que estaban todos mojados, húmedos, servían o los podían tirar. Entonces se llama al Departamento Histórico de la Fuerza Aérea, que trabaja muy relacionado con nosotros, con los archivos. Ellos vinieron y hicieron un relevamiento, entonces cuando vieron que era 7683 dijeron no se puede romper nada, tiene valor histórico y judicial, y entonces ahí el jefe de la fuerza le avisa al ministro que se había hallado. Cuando abrimos la puerta, lo primero que se vio fueron unas estanterías que están aquí en el costado, con documentación mojada, húmeda, muy sucia, de mucho tiempo de estar en este lugar, que era la CAL, eran todos los documentos que pertenecían a la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Y había estos dos muebles que estaban cerrados y que no sabíamos qué era lo que tenía. Y cuando vimos que había dos muebles cerrados, entonces precintamos el lugar, le pusimos fajas de seguridad y al otro día entonces vine yo con el equipo que me asiste en los archivos y entonces entramos con un cerrajero que tuvo que violentar las dos cajas porque obviamente no estaban ni las llaves ni las combinaciones. Y entonces recién cuando se pudo abrir a las 2 horas descubrimos que estaban las actas de la Junta. Cuando se rompieron las bisagras de los muebles y empezó a abrirse la puerta, primero no veíamos nada hacia adentro y creíamos que los muebles estaban vacíos. Pero cuando cayó la primera puerta y vimos los lomos que decía Junta Militar, todo el equipo que estábamos acá, que éramos como 10, empezamos a saltar y a abrazarnos porque no podíamos creer que ese material estuviera y estaba en perfectas condiciones, está en perfectas condiciones, no así lo que estaba acá afuera, pero lo que estaba guardado está en muy buenas condiciones y eran los originales, es decir, tienen las firmas en tinta original, entonces fue una gran felicidad. Lo más interesante de las actas es poder entender a lo largo de esos años qué cosas eran las que se discutían en la Junta Militar, que eran los que después decidían quiénes iban, digamos, quién era el presidente. Por supuesto que dan datos, las actas, de situaciones que fuimos viviendo los argentinos también con posterioridad, digamos, todas las cuestiones que tuvieron que ver con las privatizaciones y que fueron finalmente realizadas en los años posteriores, marca también cómo había un interés de ir como instalando la situación y el contexto y digamos lo que era necesario para poder privatizar. Eso se fue gestando en esos años y que se vio claramente en los 90. El trabajo que se está haciendo ahora es de relevamiento de toda la documentación. Se está, por un lado, inventariando, clasificando,
y se está, digamos, con cada documento que se lee, se buscan palabras claves para poder armar por temarios. Lo que estamos haciendo es, a medida que aparece documentación que nos parece relevante para alguna de las causas, inmediatamente se digitaliza y se envían ya a las causas, más allá del trabajo de investigación que los equipos están haciendo. Es decir, no esperamos a que nosotros hagamos todo el trabajo de relevamiento y de reconstrucción histórica, sino que vamos enviando ya a las causas. Informe de esta edición especial de Visión 7. ¿Cómo se llegó a estos archivos? Saludamos esta noche en la televisión pública al ministro de Defensa, Agustín Rossi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir, ministro. No, por favor. Ya estamos analizando con usted lo que acabamos de ver. También saludamos en este caso a nuestro compañero Emilio Ruchansky. Emilio ha tenido un trabajo realmente muy importante en esta investigación, ha profundizado de verdad y ha encontrado, de todo lo que encontraste, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo más importante de todo lo que viste, que es mucho, Emilio? Bueno, es difícil, hay que separar lo que tiene valor histórico de lo que tiene valor judicial. Valor histórico creo que lo que vamos a ver al final, que es la conformación de este informe final de la Junta sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo, que en verdad es el informe en el que ellos tratan de explicar las desapariciones, todo el material genético de cómo se llega a ese informe, creo que es increíble porque realmente aporta a la verdad histórica. Hay muchas cosas que uno sospechaba, que sabía, que se denunciaban. Ahora las sabemos de adentro con el lenguaje burocrático de la fuerza en ese momento, pero totalmente probatorio. Y del lado judicial hay que esperar un poco a la Comisión Asesora Legislativa, lo decía Estela, ese material se está recuperando, tiene muchísima humedad. Yo estuve en el lugar, había marcas en la pared de 25 centímetros de agua estancada, que ha bajado, evidentemente el papel ha absorbido eso. El trabajo es increíble, el trabajo de recuperación que se está haciendo en el edificio Alas es tedioso, mucha gente trabajando y realmente creo que de ahí va a salir un material importante para la justicia. Ya hay material, ya se están aportando materiales a la Ahora, justicia. ministro, ¿este material llega a sus manos de qué manera y qué sucede a partir de ese momento? El jueves, me parece, 31 de octubre, yo recibo una comunicación telefónica del jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Mario Callejo. Yo estaba en mi despacho, estaba en una audiencia, mi secretaria me dice, el brigadier Callejo dice que es urgente, no es una cosa habitual, digamos, no es una cosa usual. Así que lo atendí y me dijo, ministro, yo no estoy en el edificio, estoy en Palomar, pero entiendo que se ha encontrado documentación en el edificio, en el subsuelo del edificio Cóndor, que pertenece a la época del 76-83 de la dictadura militar. ¿Qué quiere que haga? Le digo, mire, usted no haga nada, y bueno, allí nosotros mandamos un equipo que estaba integrado por Estela Segado, por la directora de Asuntos Jurídicos Graciana Peñaflor, por la subsecretaria de Asuntos Militares, por el secretario de Asuntos Militares, que concurrieron al lugar y bueno, y allí se realizó toda la tarea que comentaba recién Estela Segado, que fue fundamentalmente la primera decisión, preservar la documentación, digamos, ¿no? Una vez que preservamos la documentación, que decidimos sacarla de ese lugar, porque en ese lugar no había condiciones como para poder trabajar, como para poder llevarla adelante, bueno, y hasta que empezamos a ver los primeros documentos que teníamos, bueno, teníamos toda la intriga de si era una documentación, que era solamente una documentación de tipo administrativo, sino que podía ser una documentación que tuviese valor histórico y obviamente, si la justicia así lo considera, valor como prueba jurídica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso nos llevó fundamentalmente para tener una certeza, porque tampoco queríamos tomar una decisión que por apresurado después hayamos anunciado algo que no era o algo que ya se había anunciado, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces estuvimos trabajando viernes, sábado y domingo
para tener un informe general de qué era lo que había, y ahí tomamos la decisión de anunciarlo, fundamentalmente cuando comprobamos que teníamos la serie total de todas las actas de la Junta Militar. Son 280 actas de la Junta que describen 280 reuniones que tuvo la Junta Militar entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre, del 83, firmadas, los originales firmados por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Digamos. Firmados por ellos, esas actas. Las primeras actas están firmadas por Videla, Macera y Agosti, digamos, ¿no? Que claramente el mecanismo era así, el acta la elaboraba, la Junta se reunía en distintos lugares, en general en la sede de las distintas fuerzas. Cuando en la reunión, según fuese la sede del arma, el secretario general de ese arma era el que hacía las veces de un secretario de actas. Ese acta se conformaba, y una vez que se conformaba, a la siguiente reunión se firmaba por cada uno de los que estuvo allí presente, digamos, ¿no? Entonces ahí ya teníamos certeza de que era un documento jurídico claramente valioso, porque en general todos los relatos que se construyeron de la dictadura fueron construidos fundamentalmente por quienes fueron los damnificados de la dictadura, claro. Digamos, ¿no? Quienes fueron los que fueron perseguidos, los que fueron torturados, los que sufrieron pérdidas de libertades, bueno, y una cantidad de circunstancias. De hecho, el primer documento, el más importante, que fue el libro de la CONADEP, el Nunca Más, se basa en base a los relatos de los denunciantes. Acá teníamos por primera vez los 7 años de dictadura desde la mirada de quienes detentaban el poder durante estos 7 años, así que sin duda que allí tenía un valor histórico, documental enorme, ¿no? Ministro, le invitamos a compartir a usted, a toda la audiencia, claro está, más sobre este trabajo especial, más sobre estos archivos históricos de la dictadura militar, las listas negras, periodistas, escritores, representantes de la cultura, todos en estas listas negras. Segundo informe especial. La esencia de las listas negras se ubica fundamentalmente en la Ley 17.401, aprobada durante la dictadura de Onganía en 1967. Esta norma fue elaborada por Guillermo Borda cuando ocupaba el Ministerio del Interior. Entre los fundamentos de esta ley se destaca la preocupación por la sutil penetración comunista en todos los campos de la vida nacional, fundamentalmente en los ambientes artísticos y culturales. El jurista considera que el comunismo afecta la dignidad de la persona humana. Señor ministro, ¿qué significa la aparición de este grupo guerrillero en Jujuy? Yo no diría que se trata de un grupo de guerrilleros, porque indudablemente la calidad de las armas que se han encontrado permite asegurar de que no estaban organizados como guerrillas. Se trataría más bien de un grupo de adiestramiento. Eso es lo que se presume. Y para ellos, perdón, señor ministro, la guerrilla sería una etapa posterior. Desde luego, eso es lo que nosotros podemos presumir hasta el momento. Armas que hasta ayer eran serena custodia de nuestros sagrados valores, debieron desenfundarse cuando un enemigo sin fe, sin patria y sin Dios quiso arrancarnos de la historia. Las juntas militares desde 1976 crearon un organismo para que elabore las listas negras. Así nació el equipo compatibilizador Interfuerzas, ESI, integrado por representantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, la Secretaría de Información Pública, SIP, y de las 3 Fuerzas Armadas. Este equipo estableció una fórmula de graduación dividida en 4 niveles, dependiendo de la peligrosidad. En la F1 estaban quienes no tenían antecedentes ideológicos marxistas. En la F2 estaban los que por sus antecedentes no permitían calificarlos desfavorablemente. En el tercer grupo de listas estaban los que registraban antecedentes marxistas, pero no suficientes como para calificarlos de insalvables. Por último, en la cuarta categoría de listas estaban los que a los ojos de los dictadores eran los peores.
los que no se podían contratar, ni promover, ni acercarse a un medio masivo de comunicación o imprenta. No teníamos donde trabajar porque no podíamos trabajar en cine, en televisión. Y bueno, conocimos el exilio, conocimos las prohibiciones, conocimos estar secuestrados. Las listas contenían los siguientes datos: el número de documento, la profesión y la fecha en que fue tratado por el ESI su situación de peligrosidad o afinidad al comunismo. Como tantos argentinos, me creía intocable. No pensé jamás que a mí me iba a tocar vivir lo que vivimos. El primer documento hallado es un listado de la Fórmula 4, la que consideraban como mayor peligrosidad, fechada el 6 de abril de 1979. Las listas no debían ser copiadas, debían ser incineradas. Allí pueden verse 285 nombres de periodistas, músicos, escritores, cineastas y actores, entre otros: Rogelio García Lupo, Tomás Eloy Martínez, Roberto Cosa, Atilio Stampone, Fernando Solanas, Leonardo Fabio y Héctor Alterio. En realidad era toda la parte intelectual del país, que eran siempre gente de avanzada, progresistas, eran de izquierda. O éramos peronistas, o eran marxistas, o eran socialistas, porque en realidad lo que envisionábamos era construir una sociedad mejor. No queríamos dañar a nadie, no se nos ocurría. En otro listado, integrado por 331 nombres de alta peligrosidad y con fecha del 31 de enero de 1980, se destacan músicos como Víctor Heredia, Miguel Ángel Estrella, entre otros artistas, periodistas y escritores. Me dijo: nosotros sabemos bien que vos no sos guerrillero, que sos un tipo pacífico, pero tenés el alma podrida, porque vos sos peor que los subversivos. Con tu piano, con tu sonrisa, tu simpatía, te metés a la negrada en el bolsillo y los haces creer que ellos tienen derecho a escuchar Beethoven. Los grandes medios de comunicación, que si uno los mira retrospectivamente, estaban completamente a favor, en algún sentido, de las restricciones que ponía la dictadura. Un dato para destacar de este hallazgo es el cambio de criterio que aplicó el ESI una vez finalizada la Guerra de Malvinas y frente al debilitamiento de la dictadura cívico-militar. Entre la información recuperada se encuentra un acta de la CIP fechada el 21 de septiembre de 1982, donde destacaba que la directiva de la Junta Militar era marcar una transición hacia la vida institucional plena del país y pide evitar actitudes que atenten contra ese objetivo en el campo de la comunicación. A esa altura, los dictadores estimaban que a más tardar en abril de 1984 le abrirían paso a un gobierno democrático. No es casual que empiecen a aparecer documentos que todo el mundo sabía que existían, pero que hasta hoy nadie había develado. ¿Por qué? Porque la lucha por la vigencia de los derechos humanos, la lucha por la justicia, ha llegado a un nivel probablemente el más alto desde el golpe hasta hoy, ¿no es cierto? Y sobre todo desde el 83 en adelante. Uno siempre imaginó que las listas de ese tipo iban a existir, tenían que haber existido, y solamente en algún sentido sirvió como confirmación de una suposición que todo el mundo tenía. La Secretaría de Información Pública y la CIDE elevaron un plan para el equipo que trabajó sobre la lista de la Fórmula 4, integrada por 331 nombres. La Junta Militar acepta el plan y desafecta de la Fórmula 4 a varios integrantes, aunque de los 199 que la integraban, hay 46 que jamás dejarían de ser parte de las listas negras. Son los que consideraban fervientes enemigos y de altísima peligrosidad que, pase lo que pase, no podrán ser contratados, trabajar o acceder a algún medio de comunicación masivo. Entre ellos se encontraban Norman Brisky, Nacha Guevara, Julio Cortázar, Octavio Getino y Jacobo Timerman. Estas listas generan un club muy selecto de gente
reiteradamente odiada por la dictadura. Y en ese sentido uno se siente divertido y contento de haber participado de la construcción de una lista de gente odiada por canallas de esa naturaleza, ¿no? En ese sentido yo estoy contento. Que aparezca ahora el nombre mío ahí, te digo, primero me enorgullece. Nunca quise tener nada que ver con ellos, todo lo contrario. Así que me hayan tenido como un enemigo de peso, como un enemigo importante, me enorgullece. Que estas listas negras pasen a ser blancas, que ya era hora. Y bienvenido a este momento político del país. Y gracias por todo lo que se está haciendo. Gracias a quien corresponda, a todos. En el comienzo de la democracia en 1983, recordará, estas dos palabras, listas negras, era un denominador común. Se empezaba a hablar y mucho. 30 años después, tuvieron que pasar 30 años para que podamos estar difundiendo los nombres de estas listas negras. Son parte de estos archivos de la dictadura militar. Ministro, recién compartíamos testimonios, por ejemplo, de Miguel Ángel Estrella, por ejemplo, de Marilina Ross. Cuando usted leyó estas listas y comenzó a indagar y a profundizar sobre quiénes participaban o estaban en estas listas, ¿qué le pasó? Bueno, en general me pasó lo mismo que le pasó a los que vieron sus nombres allí, digamos, ¿no? Uno sabía que existían las listas negras, muchos de los que estaban allí incluidos sabían que estaban incluidos dentro de esas listas negras, pero una cosa es saber o presumir que existían y otra cosa es leerse y ver cómo estaba constituido, digamos, ¿no? Y el listado tiene algunas cosas que son singulares, digamos, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, Pacurondo. Y Pacurondo estaba muerto, había sido asesinado ya hacía bastante tiempo, digamos, ¿no? En el 76-77. Pero ciertamente eran una cantidad de músicos, artistas, actores, actrices, periodistas, que de alguna manera, yo me acuerdo, en esa época yo recién empezaba a militar, en el 79-80 empecé a militar yo en la Juventud Peronista, y el otro día cuando los homenajeamos de alguna manera junto con el senador Filmus en el Senado de la Nación, y estuvieron muchos de ellos, Miguel Ángel Estrella, Luis Brandoni, estuvo Víctor Heredia, los hijos de Hamlet Lima Quintana. Yo les transmitía esto, digamos, ¿no? Que ellos para nosotros, en ese momento jóvenes que empezábamos a militar, eran de alguna manera un símbolo, ¿no? Y que cuando alguno de ellos podía participar o algún amigo iba a Europa y se encontraba que pudo ir a verla a Mercedes Sosa en algún teatro en Francia, a escucharla, bueno, era todo un acontecimiento también para nosotros. Quiero contarle lo que fue, digamos, ¿no? el año 1983 en este estudio, en este canal, cuando empezaban a volver. Claro. Norma Leandro, Mercedes Sosa, había programas específicos aquí en la televisión pública donde los recibíamos con Mareco en esa época. Sí, sí, Emilio. sí. Yo quería hacerle también una pregunta por estos últimos 46. Estuve repasando la lista. Tenemos gente desaparecida, el caso de Rubén Álvarez, un salteño, desapareció en el 83, de Domingo Castro, un español también desaparecido, uno de los pocos españoles desaparecidos. Después tenemos gente detenida ya desde la época de Isabel Perón, desde el 75, las listas empiezan en el 67. Hay una ley, nosotros la hemos mostrado en el informe, y después tenemos una cantidad enorme de gente exiliada. También, teniendo en cuenta que se ha encontrado material de aerolíneas argentinas donde se señala gente, ¿usted cree que hay una relación en estas listas con lo que pasa después con las desapariciones? No, obviamente sabemos que no está en la lista de los desaparecidos, pero vemos en esta lista mucha gente que después desapareció. Y en el caso de aerolíneas, ¿ustedes tienen información de que haya gente o dirigentes de aerolíneas desaparecidos que habían estado en esas listas internas? En el caso de aerolíneas hay una cantidad de listas que tenían que ver con una calificación que hacía la Fuerza Aérea sobre sus propios pilotos, ¿no? Sus propios pilotos o tripulantes, los que calificaban como según el grado de simpatía para con la fuerza, ¿no? De mayor simpatía para con la fuerza o de simpatía para con la fuerza, de antipatía o de indiferencia con la fuerza. Cuando nosotros le entregamos toda esta documentación al
al doctor Recalde, porque además estaban entre la documentación, había una cantidad de balances de aerolíneas argentinas. Está también la opinión de la Fuerza Aérea ya en el periodo democrático, en el 84, cuando hubo en el primer intento de privatizar aerolínea, con Terraño, ministro del doctor Alfonsín, que es la asociación con la empresa escandinava SAS. También estaba toda esa documentación. Y no nos aparecía, digamos, a nosotros una situación de esas características, pero estaba referido, en el caso de aerolíneas, a los tripulantes, a los que eran los pilotos de aerolíneas argentinas y de su grado de simpatía o de cercanía para con la Fuerza Aérea, digamos, ¿no? Ministro, tenemos lo importante poco tiempo, de esto es sí. el mecanismo. Lo novedoso, digamos, es este mecanismo de fórmulas, ¿no? de calificación, todas relacionadas con el grado de cercanía con la ideología marxista-leninista, cómo van cambiando a la medida que nos acercamos a la recuperación de la democracia. Y después hay un elemento que es el elemento que yo digo que además es significativo porque alimenta la esperanza de que haya documentación en otros lugares, digamos, ¿no? Esas listas tenían claramente indicativo de que tenían que ser quemadas, que tenían que ser incineradas, digamos, ¿no? Y estaban ahí, y no habían sido quemadas. Usted hablaba del valor jurídico y del valor histórico del encuentro de estos archivos. En relación al jurídico, ¿de qué manera esto valora o pone en valor o colabora a todas las causas que sobre delitos de lesa humanidad, violación a los derechos humanos se están sustanciando en los distintos tribunales del país? Mire, de las que yo tuvimos 2 o 3 recorrimientos judiciales. El primero de ellos fue el del doctor Ercolini, que es el que lleva adelante la causa de papel prensa. A los pocos días de haber hecho este anuncio, la causa de papel prensa ocupa un lapso de tiempo en la primera etapa de la dictadura, ocupa casi el 40% de las actas que elabora la dictadura. Está incluido la cuestión de papel prensa. Entre septiembre del 76 y noviembre del 77 hay 15 actas en las cuales las reuniones de la Junta hacen referencia sobre papel prensa. Y a mi criterio, más allá del valor jurídico que pueda llegar a tener o el valor probatorio, que eso lo definirá la justicia, lo que queda claramente y es indubitable es que para la dictadura militar, para la Junta militar, la detención de la familia Greiber con el traspaso, la venta de las acciones de papel prensa era una sola temática. Eso queda, se trata en el mismo acta, en el mismo punto, en donde claramente queda establecido que junto con la detención de la familia Greiber se trata el traspaso de la venta de las acciones de papel prensa, y esto a mí me parece que es un hecho que es incontrastable, digamos, que es un documento más que evidente que para la Junta militar los 2 hechos eran 2 hechos que iban en un mismo lugar, eran concomitantes y que era un único tema, la detención de los familiares de Greiber con la venta y el traspaso de las acciones de papel prensa. Ministro, le agradecemos que haya venido esta noche a esta edición a ustedes, especial. Sin dudas es un material histórico y este programa ya forma parte de la historia. Por primera vez en la televisión estamos mostrando este material que fue hallado justamente por el Ministerio de Defensa. Gracias, ministro. No, muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una pausa, enseguida estamos con ustedes. Cuando volvamos, la propuesta de gobierno de Adeba, los banqueros y la dictadura. Además, la ayuda de la Iglesia a los dictadores, los consejos de Primatesta, las aprobaciones de Calabrese y Laguna. Después de la pausa, en este especial de Visión 7 con los archivos secretos de la dictadura.